Es el nuevo Papa León XIV desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Se llama Robert Francis Prevost, tiene 69 años, es estadounidense, agustino y misionero. Está muy vinculado a Perú, donde fue obispo durante una década, y conoce muy bien España, un país que ha visitado muchas veces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A las 6:04 de la tarde de este miércoles, pendiente todo el mundo de la chimenea de la Capilla Sixtina, por fin vimos la fumata blanca. Eso significa que, o significaba, que ya hay sucesor para el Papa Francisco I. Conectamos directamente con Eric Frattini, periodista, escritor, especialista en información vaticana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Primera lectura, Eric. ¿Podemos decir que el Papa León XIV va a ser continuador, va a ser heredero del legado de las reformas de Francisco I? Bueno, no va a ser sucesor de las reformas de Francisco porque Francisco no ha llevado a cabo ninguna reforma. Y cuando tú no haces reformas, yo por más que te suceda, no voy a continuar tu reforma, voy a empezar a hacer reformas, ¿no? Dejémoslo entonces, sobre la base de tu criterio, en esas aperturas o en ese aperturismo pretendido por el Papa Francisco. Las aperturas, te vuelvo a rebatir, las aperturas las comenzó Benedicto XVI, que le deja, yo siempre lo defino así, Benedicto hizo en el Gran Muro Vaticano, hizo un agujerito que empezó a entrar la luz, es Benedicto XVI quien dice se acabó el tema de meter debajo de las alfombras los casos de pederastia, se acabó la corrupción en el Banco Vaticano, se ha acabado, se acabó las cuestiones de la reforma de la curia, que hay que empezar a hacerla ya. Y digamos que él, lo que pasa es que Benedicto, como ve que ya está muy mayor y que no va a poder llevar a cabo esa reforma porque no tiene fuerza, decide renunciar y dejar esto al nuevo Papa. El Papa Francisco se ha dedicado durante 12 años a intentarlo, bien es cierto. Unas veces él no ha querido y otras veces no le han dejado. Hay ambas situaciones, ¿no? Pero, ¿cómo se dice esa expresión? Y la casa sin barrer. Entonces, digamos que León XIV llega con una situación bastante complicada. Yo creo, déjame decirte, esta mañana me entrevistaba la RAI, la radiotelevisión italiana, y me preguntaba, ¿cómo definirías tú al Papa nuevo? Y yo le decía, con todo sumo respeto, es un Papa multiusos, y te explico por qué. Es un Papa como, yo lo defino, es un Papa como esas navajas suizas que tiene muchas herramientas, ¿vale? Y eso es lo que es este Papa. Llega un Papa que da igual las quinielas que tú hagas, que tú hicieras, o las quinielas que yo hiciera. Yo nunca he hecho quinielas con el tema, pero las quinielas o las casas de apuestas. El Papa que ha salido elegido es un Papa que yo creo que los cardenales del cónclave han elegido a Prevost sabiendo que es una navaja multiusos. Porque, claro, tú piénsalo, es un Papa nacido en Chicago, en la ciudad de Chicago. Por lo tanto, va a tener a la Conferencia Episcopal Americana, que es muy combativa, le va a dar un entente cordial. La Casa Blanca, que sabes que ha habido una guerra atroz entre la Casa Blanca y el Vaticano de Francisco, también le va a dar una entente cordial porque al fin y al cabo Prevost es americano. Luego, claro, él es un hombre que viene de las misiones. Él toda su vida lo ha pasado, además en sitios, yo conozco los 3 sitios donde él ha estado, en Iquitos, en Trujillo y en Chiclayo, en Perú, que son zonas, no son zonas verdaderamente, son zonas muy problemáticas de pobreza, ¿no? Y entonces, digamos que él tiene la experiencia. Luego él recuerda que él en el 2015 pide la nacionalidad peruana, él tiene pasaporte peruano. Entonces, eso lleva a los presidentes de las conferencias episcopales, esto es muy gracioso, las presidentes de las conferencias episcopales latinoamericanas le mandan una carta firmada por todos diciéndole, ahora eres uno de los nuestros, ¿no? Digamos como un tema de acercamiento de un papa americano, pues que se convierte en un papa peruano, ¿no? En un cardenal peruano, ¿no? Y entonces eso digamos que también le ha venido bien. Luego, también otra de las herramientas de esa navaja es que él, cuando Cáritas Internacional pasa la crisis económica que pasa por desorganización a las manos de Tagle, y el Papa Francisco cesa a Tagle, digamos que él llama a Prevost,
lo llama para que forme parte de un comité para reorganizar Cáritas Internacional. Eso le da un carácter dentro del cónclave que probablemente le dirá, es un buen gestor para administrar el Vaticano. Y luego, ya por último, y ya corto mi debate, es un hombre, no lo olvides, es un hombre que conoce muy bien a la curia, ¿vale? Él es un hombre que ha pasado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, ha pasado por la Congregación de las Iglesias Orientales y su último cargo es el de ministro, el de prefecto de la Congregación de los Obispos. Eric, déjame hacer preguntas, que si no, no trabajo yo hoy, ¿eh? Quería preguntarte, sí, porque veo que lo controlan mucho y además se me ha adelantado la RAI. Te quería preguntar también por cómo definirías, ya la damos por respondida, pero yo quería preguntarte también, Eric, si con la elección de Prevost, de alguna manera se puede decir que pierde el pulso el sector más conservador, o de aquel que podía estar constituido por los más detractores de la labor del Papa Francisco. Mira, yo te respondería de dos formas. Uno, que me ha hecho mucha gracia leer los titulares de la prensa, tanto conservadora como de izquierdas. Todos adoptan al Papa. Dicen, no, el Papa, este Papa de izquierdas, este Papa que llega del regazo de Francisco, dice la prensa de izquierdas. La prensa conservadora dice, no, este gran Papa que viene doctrinalmente de los pechos de Benedicto. Efectivamente, ¿eso qué tiene de bueno, querido amigo? Pues que es un papa aceptado por todo el mundo. Es Eso un iba a papa decir, aceptado por la izquierda y porque por la tiene derecha. quizá el perfil, digamos, o un perfil más en la sombra dentro del ala que suelen identificar con el sector o con el ala reformista, y que quizá por eso es también el menos temido o el más aceptado por el grupo más conservador, ¿cierto? Y luego, y eso es cierto, pero también porque el colegio cardenalicio sabe que Prevost sale de eso, de los pechos de Benedicto. Prevost ha sido un experto. Ha sido un experto en todo lo que es el derecho canónico. Es uno de los grandes expertos en derecho canónico. Entonces, claro, yo creo que Prevost va a va a tomar mejores decisiones con respecto a la doctrina, a cuestiones doctrinales de la Iglesia, que tienen que adoptarlas ya, pero que lo va a hacer muy finamente, porque es un experto en derecho canónico. No va a ser Francisco. Francisco, yo creo que ya me has oído alguna vez decir que Francisco entró en la doctrina como un elefante en una cristalería de Murano, de cristal de Murano. Con el tema cuando en la exhortación de Amoris Laetitia, él intenta meter una nota de pie de página para intentar resolver el problema de los divorciados y la vuelta de los divorciados a la Iglesia Católica. Eso le provoca tal conflicto con los conservadores, con el sector conservador de la Iglesia, que casi provoca un cisma. Entonces, incluso gente del colegio cardenalicio que son bergoglianos, si se puede decir así, criticaron mucho que Francisco entrara en la cuestión doctrinal como un elefante en una cristalería. Y este Papa no lo va a hacer. O sea, ¿crees que va a estar dominado su carácter por el diálogo, quizá un perfil más discreto, más dialogante, un más hombre elegante, de consenso? Yo te diría que Prevost tiene un perfil mucho más elegante y más fino a la hora. Francisco era un hombre muy argentino, era un papa muy de, venga, vamos a resolver el tema de las finanzas vaticanas, venga, vamos Te a veo muy resolver. crítico con nuestro querido Papa Francisco, Eric. Bueno, es que se analiza un pontificado como se analiza una presidencia del gobierno. La presidencia del gobierno tú la analizas cuando ha acabado, cuando el presidente del gobierno se ha ido, tú empiezas a analizar cómo ha sido su gobierno. El pontificado igual, el pontificado de Francisco, dices, es más, tú lees los análisis que están haciendo los grandes vaticanistas italianos, que son los mayores expertos, y realmente te hablan de la imagen evangelizadora, la imagen, ese discurso a favor de los pobres. Yo no he conocido ningún papa que hable de los ricos, la verdad, siempre he conocido a papas que hablan de pobres y de ayudar a los necesitados. Y Francisco, yo te lo preguntaría a ti, a ver, dime qué avances ha tenido la Iglesia con el pontificado de Francisco.
vas a tener serios problemas en responderme. Bueno, desde luego yo creo que sí que la imagen de la Iglesia, la imagen que ha trasladado la Iglesia a la opinión pública es la de una Iglesia más inclusiva, más abierta a todas las personas y más inclusiva con todos los sectores. Yo creo que eso sí que ha calado en la etapa de Francisco I, Eric. Pero te voy a esperar con el anuario pontificio. Que el Mira que anuario contigo no pontificio quiero es el que te... competir ni No, confrontar en este tema, que eres un experto. no, pero ¿sabes quién dice el resultado de eso? El anuario pontificio. El anuario pontificio es el que te dice si hay más católicos o menos católicos. Y yo te digo, por ejemplo, en el anuario pontificio del 2022, creo que es, porque el del 2022 todavía no hay datos. Creo que es el del 2022, dice que la Iglesia Católica ha perdido a más de 10 millones de católicos en el mundo. Entonces tú dices, no, pero el mensaje de Francisco era bueno, no era un mensaje tan intelectual y tan alejado de la realidad que era el de Benedicto, que era un hombre muy intelectual, ¿no? Efectivamente, y digo, y eso entonces no llenó iglesias, entonces no llenó seminarios. Las órdenes religiosas de monjas creo que han bajado, creo que eran 800.000 en el 2012 y creo que ahora están en 400.000 en el 2023. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tampoco ha llenado seminarios ni ha conseguido un mayor número debido a su mensaje bueno, ¿sabes? Entonces, eso es un Sí, problema que tienen. hablemos si te parece, Eric, algo más del nuevo Papa. ¿Crees que le confiere algún rasgo diferencial el hecho de que sea agustino? Bueno, yo creo que no. Yo creo que el ser agustino no es una cosa que le vaya a marcar tanto, como tampoco creo que le marcó tanto el ser jesuita a Francisco, ¿no? Como papa jesuita, ¿no? Yo creo que como papa agustino tampoco le marcará. Yo creo que a lo bueno del Papa León es que es un hombre cuyo origen es, tiene un pie más apoyado en el barro, y cuando digo en el barro es en las misiones, en su amor por la gente humilde, la gente pobre, que en las alfombras de la curia, ¿no? Que también tiene un pie en las alfombras de la curia, pero lo tiene más apoyado en las zonas de las misiones, en las zonas evangélicas. Déjame decirte que hay un texto de él, del 2019, que viene a colación de la pregunta que me has hecho. Él hace él dice algo así como la evangelización más certera, algo así, utiliza una expresión así, que es que él explica que esa evangelización es que hay que entender a los pastores que la evangelización tiene que ser más precisa con las comunidades que dirigen o que lideran, a las que mandan ese mensaje, ¿no? Porque efectivamente, yo siempre lo digo, ¿no? No es lo mismo un católico como tú o como puedo ser yo, que vivimos en una ciudad como Madrid o Barcelona o Valencia, que un católico que está en la isla de Mindanao o en un pueblo como Chiclayo, en Perú, ¿no? No es igual. Entonces eso, en la evangelización certera, creo que lo llama Prevost, ¿no? Ajá. Y entonces eso está muy bien, eso es una maravilla de mensaje. Y por su, digamos, su procedencia agustina, por decirlo de alguna manera, identificada o no con el pensamiento inclusivo, estoy recordando el primer mensaje desde el balcón, ¿no? Este miércoles, intentando construir puentes, fueron sus palabras textuales, y abogando por una iglesia sinodal, ¿no? Una iglesia que acoge a todos en paz, sin exclusiones, ¿no? Esa puede ser la gran característica. Vamos a ver si ese mensaje va también dirigido a las comunidades LGTBI, a los divorciados y a tantos que se sienten fuera de la iglesia. Esperemos que este Papa... Mira, yo te digo que me encantará cuando tú me llames dentro de un mes, 2 meses, un año y me digas, oye, Eri, cuéntame, dame algún titular de este Papa, y te diga, pues no tengo ni idea. No ha dado ningún titular, no ha dado ninguna frase, pero ha reformado parte de la curia, ha resuelto el problema de los divorciados, ha resuelto el problema, yo qué sé, de la comunidad, ha bajado el estándar moral de la Iglesia Católica con respecto a las comunidades LGTBI, me encantará. ¿Pero ha dado alguna frase? No, no tengo ningún titular porque no ha dado ningún titular él.
Pero ha hecho cosas. lo que sí parece claro, y a través de las redes sociales, aunque no era papa todavía, puede dar muchos titulares y es ya hoy un titular en muchas partes, es esa postura crítica que él mantiene hacia la política migratoria de Donald Trump, ¿no? Eso dice del carácter, de la personalidad y de la posición del nuevo papa, ¿no? Bueno, es que el Papa llega en una situación geopolítica muy difícil. Armando, él llega con una guerra abierta ya en la India y Pakistán, con una guerra de invasión en Ucrania, con un conflicto en Oriente Medio, en su querida, porque la quiere mucho Jerusalén, llega con un conflicto importante con respecto al tema de la Casa Blanca, esa lucha brutal que ha habido entre la Casa Blanca y el Vaticano de Francisco. Bueno, él además yo destacaría también que ha sido precioso, ¿eh? El mensaje que dio desde el balcón. No lo has destacado a lo mejor porque no te acuerdas. Él habla de un mundo de desarme, un mundo desarmante. Él habla de un mundo desarmante, ¿no? Que él lo que pide es un mundo en el que sea posible el diálogo, el que sea posible que no hace falta que nos armemos más para que tú me tengas miedo, que yo me tenga que armar más para que tú me tengas miedo, sino que a base del diálogo, digamos que puede ser mucho mejor que puede ser mucho mejor y yo creo que es un gran mensaje porque además este Papa lo tiene muy claro en el discurso que dio ayer en el balcón de San Pedro, ya te indica en lo que se va a encontrar, que es un mundo en guerra. Ajá. Y parece también que León XIV pues, mantiene un estrecho vínculo con España, ¿no? Su madre, Mildred Martínez, tiene orígenes españoles, aunque nació ya En Huelva, en creo. Estados Unidos. Él ha desarrollado buena parte de su labor pastoral en Perú, habla español de forma fluida y ha visitado España infinidad de veces, ¿no? Muchas ciudades y muchos pueblos de España para visitar a las comunidades agustinas, ¿no? Eso lo tiene en común con el Papa, ¿no? Ese vínculo hispano, aunque el Papa Francisco no visitó nunca España. No, no. El Papa León ha dejado un gran rastro por España, ¿eh? Brutal, absolutamente brutal. Creo que conoce más España que yo. Ha dejado, porque además ahora están saliendo muchísimos sitios por donde iba la casa de Teresa de Jesús, que ha aparecido en el libro de visitas ha aparecido su firma, ¿no? Y en muchísimos sitios. Es curioso porque de todas formas él era, lo sabes, que él era el máximo líder de los agustinos y eso le ha llevado a viajar no solamente mucho, mucho, mucho por España, sino mucho, mucho, mucho por el mundo y eso también le hace con perdón, un cardenal viajero, ¿no? Más que el Papa viajero, es un cardenal viajero que entiendo que él va a continuar porque él es un hombre que le gusta ver el mundo en primera persona, no que se lo cuenten. Pues muchas gracias, Eric, por tu análisis. Eric Frattini, escritor, ensayista, periodista, acaba de publicar, por cierto, esta semana un libro titulado Cónclave, en el que se habla de mucho de lo que precisamente hemos conversado en los últimos minutos. Gracias, hasta otra. Un placer, un abrazo muy fuerte. Y conectamos ahora con Jesús Abezuela, que es el director general de la Fundación Pablo VI. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, Armando. Aquí estamos. Pues vamos, si te parece, con una primera lectura por tu parte. Le preguntaba también a Eric al comienzo de este programa, ¿no? ¿Se puede considerar que el Papa León XIV es continuador del legado de la obra que deja Francisco I? Bueno, claramente es continuador del legado de la Iglesia. El Papa León XIV es el sucesor de Pedro, no nos olvidemos. Y todos los papas, todos los pontificados son eslabones de una cadena, de una larguísima cadena. En este caso, el Papa León XIV sí que es verdad que ayer, desde el balcón, ofreció en su primer discurso algunas palabras que a mí me sonaban a música de algunas encíclicas, por ejemplo, de la encíclica de Fratelli Tutti de Francisco, ¿no? Utilizó mucho la expresión diálogo y encuentro, esa cultura del encuentro de la que tantas veces también nos ha hablado Francisco, pero también habló de paz, fundamentalmente puso el eje en la paz, y ese es un eje que ha tenido Francisco, pero también han tenido los papas anteriores. En definitiva, es el sucesor de Pedro, no nos olvidemos. Y a partir de ahí se puede considerar, como muchos analistas están trasladando, que de alguna manera en la elección del nuevo Papa ganan más los partidarios que los detractores del Papa Francisco.
Bueno, no podemos hablar, yo creo, de partidarios y de detractores, ¿no?, del Papa Francisco. A mí sí que me gusta decir que cuando estuve en el funeral del Papa Francisco, eh, tuve la suerte de estar allí en la Plaza de San Pedro y unos minutos antes, antes incluso de que se comenzara con el rosario, lo único que se oía en medio de miles y miles y miles de personas era una campana y las gaviotas que sobrevolaban nuestras cabezas. Eso significa que había un enorme respeto por el pontificado de Francisco y el cardenal Casper dijo en aquel momento: el pueblo de Dios les está diciendo a los cardenales cosas que tendrán que tener en cuenta en el cónclave. Y probablemente los cardenales han tenido en cuenta eso, han tenido en cuenta el pontificado de Francisco y han tenido en cuenta, por supuesto, anteriores pontificados, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no sale ganando ni perdiendo nadie. La visión global que tiene León XIV, yo creo que es precisamente lo que se ha votado, es una visión integradora, una visión global. Pero sí que hay que tener en cuenta aquellas palabras de Casper, ¿no? El pueblo de Dios también les ha dicho cosas a los cardenales. Y como religioso y como persona, ¿qué rasgos cabe conferir, por lo que se está contando, por lo que tú sepas, por las fuentes que consultas, qué rasgos de personalidad cabe atribuir al nuevo Papa, León XIV? Bueno, hay unos rasgos de personalidad que están dentro de la propia figura. Por un lado, es agustino y es misionero. Y yo creo que eso ya en sí mismo confiere una personalidad. Como agustino es una persona de formación, es una persona de interioridad, ¿no? Y como misionero, pues claramente tiene una evidente sensibilidad hacia el pobre, hacia el desprotegido, hacia los migrantes. O sea que desde ahí claramente tiene en su ADN de Agustino, se dicen muchas cosas. Luego es un papa joven, es verdad que Juan Pablo II fue elegido más joven todavía, pero con 69 años tiene un pontificado largo. Y León XIV, el nombre de León XIV, a mí me supone un cierto paralelismo con León XIII. León XIII es un papa de finales del siglo XIX, es un papa que tuvo también un pontificado muy largo, no lo olvidemos, y es un papa que vivió la revolución industrial. A partir del Papa León XIII se dictó la encíclica, bueno, fue el propio León XIII el que dictó la encíclica Rerum Novarum, es la encíclica de la doctrina social de la Iglesia, nada más y nada menos, que luego sirvió para las constituciones, para los estatutos de los trabajadores. En ese sentido, el Papa León XIV no tiene la revolución industrial, tiene nada menos que una revolución tecnológica, ¿no? Y ese paralelismo León XIII, León XIV, doctrina social de la Iglesia, puede ser un gran reto para el nuevo Papa León XIV. En su primer mensaje destacó aquello de tender puentes, construir puentes, y hemos asistido al cónclave posiblemente más multicultural de la historia. La elección de León XIV es precisamente fruto de esa multiculturalidad, con un papa que puede unir continentes, que puede unir culturas. Sin duda, yo creo que ese es uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta. Son 71 países los que había dentro de los 133 cardenales. O sea, probablemente es el cónclave más internacional que hemos vivido hasta el momento, ¿no? Y nada más y nada menos que se requerían 89 papeletas con el mismo nombre. Bueno, pues todo eso se ha conseguido en poco más de 24 horas, desde que se inició el cónclave el miércoles por la tarde al jueves por la tarde, en 24 horas. Esa unanimidad refleja esa necesidad, como bien dices, Armando, de tener una persona que agrupe, que tenga esa visión global. Una visión que como misionero y agustino, como decía antes, la tienes, pero luego además él mismo también, él es norteamericano, ha vivido 30 años en Perú y al mismo tiempo pues, es de ascendencia de europeos, ¿no? Con un apellido ítalo-francés, con una padre de ascendencia francesa, con una madre de ascendencia española, es decir que Norteamérica, Latinoamérica, Europa, claramente él también, el propio Papa, irradia esa figura universal que se está buscando, ¿no? Has destacado, Jesús, que es un papa que, como otros papas anteriormente, va a acreditar o va a querer tener la vocación de estar con los pobres, pero pregunto,
contra los poderosos, porque además ha trascendido en las últimas horas sus mensajes en redes sociales, por ejemplo, contra la política migratoria de Donald Trump en su país, en Estados Unidos. ¿Va a poder seguir como papa, estar enfrente de esas políticas migratorias que mantiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que él ha criticado abiertamente? Bueno, es un papa en los primeros lances, es un papa que creo que tiene buenas dotes diplomáticas. Tuve la suerte, hago un paréntesis, porque tuve la fortuna el día del funeral, la fortuna, y ahora mismo es mayor fortuna y mayor honor, si cabe, que en la Plaza de San Pedro saludé a 3 cardenales y mira por dónde uno de ellos era Robert Prevost, en aquel momento, hoy ya Papa León XIV. Y es una persona que transmite eso, afabilidad, transmite humildad, incluso podríamos decir que es un poquito tímido, pero es un buen diplomático. Y digo esto porque en un mundo hostil, en un mundo poco amigable, en un mundo poco confiable, en un mundo de líderes, bueno, pues un poco lo que estamos viendo, ¿no? Con ese sello de Trump y de otros líderes, el Papa León XIV puede hacer un gran servicio. Lo hizo el Papa Francisco, pero es cierto que también dejó pues, determinadas, algunas grietas. Y en ese sentido creo que el Papa León XIV puede soldar algunas de esas grietas y puede favorecer el mensaje del Evangelio y el mensaje de la Iglesia en estos líderes, como por ejemplo lo que señalabas de Donald Trump, ¿no? Ojalá, al menos. Es quizás más un deseo, pero ojalá se haga realidad. Y va a ser Jesús, por último, un papa vinculado al mundo hispano. Lo digo porque, bueno, él es estadounidense, su madre tiene origen español, él ha desarrollado muy buena parte de su carrera eclesiástica y de su labor pastoral en Perú, habla español, le decía también a Eric Frattini, y ha visitado infinidad de lugares, de ciudades y de pueblos en España, en nuestro país. No sé si desde la Fundación Pablo VI habéis tenido ya en estas horas algún feedback, algunos comentarios de religiosos que lo conocen personalmente y que dicen de él. Sí, claro, hay agustinos que lo conocen. No nos olvidemos que él fue el prior general de los agustinos, ¿no? Y por tanto es una persona conocida. Muchas veces ser prior general de una de estas órdenes como los salesianos, como los agustinos, como los marianistas, como los jesuitas, en fin, es casi una responsabilidad mucho mayor en ocasiones que una propia diócesis, ¿no? Desde luego es una persona conocida. Y eso, por cierto, también ha tenido un gran valor dentro del cónclave, aparte que él, como bien sabes, había estado en el dicasterio para el nombramiento de los obispos y eso también le había dado cierta visibilidad, ¿no? Respecto a España, yo lo que estoy diciendo en estos últimos días, en estas últimas horas más bien, que me están preguntando, es que fundamentalmente no pierda la mirada a Europa. Necesitamos un papa que mire también Europa. Esto no significa que sea importante las periferias como lo fue con el Papa Francisco, fundamental, y este es un papa también de periferias, nada más y nada menos que muchos años en Perú, ¿no? Y ahora últimamente obispo de Chiclayo. Pero Europa necesita una iglesia, estamos en un momento débil, Europa ha fraguado la historia y ha hecho la historia y ha construido la historia durante 500 años. Pero últimamente la historia se la hacen otros y necesitamos de ese acompañamiento, necesitamos de ese liderazgo espiritual en una España muy secularizada. De modo que sí, tiene que ser un papa de las periferias, pero tiene que ser un papa que también nos mime, nos cuide a los europeos y, por supuesto, como tú dices, ojalá también a los españoles, claro está. Ojalá encuentre ese hueco en agenda para venir a España, ese hueco que lamentablemente el Papa Francisco no encontró en ningún momento. Ojalá hubiera vivido más años, seguro que habría venido. Jesús, ponemos aquí el punto y final a esta conversación. Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos, por ayudarnos a entender mejor la figura del nuevo Papa. Hasta otra. Hasta otra, ha sido un verdadero placer. Gracias, Armando. Adiós, adiós. Pues aquí ponemos el broche final a Claves de Actualidad. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Sean felices.